Y hoy día queremos ir a Chiloé, porque se dio una situación bastante particular con el traslado de un enfermo COVID-19 positivo, que fue trasladado en una balsa de Plumavit. Mire las imágenes. Huentemó, comuna de Chonchi, en Chiloé, a causa de la falta de caminos pavimentados en la zona, según denunciaron los propios habitantes de esta zona. Y quien levanta las alertas es el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio, que difundió a través de sus redes sociales el caso, dado a conocer por un medio local que es Chiloé News. Se trata de un vecino del sector contagiado con COVID, que se encontraría en estado de gravedad y el cual tuvo que ser trasladado por el Servicio de Salud de Chonchi a bordo de una balsa de Plumavit, como usted ve ahí. Las imágenes son insólitas, impactantes, indignantes, desgarradoras. Estamos hablando de una persona que estaba grave y que debido a la falta de caminos tuvo que ser trasladada en una balsa, como estamos viendo ahí, de Plumavit, con los funcionarios, con los familiares, con el agua hasta la cintura, para poder cruzarlo por el río y para que pudiera llegar a tener acceso a la salud. Es realmente incomprensible esta situación, es realmente indignante y por eso tomamos contacto con el diputado Gabriel Asensio. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo grande desde Chiloé. Diputado, usted fue quien denunció esta situación en las redes sociales. ¿Nos puede entregar más antecedentes de este traslado de un paciente COVID-19 en una balsa en Plumavit, plena noche? Bueno, eso ocurrió en la madrugada de antes de ayer. El paciente, un adulto mayor con alta, fiebre alta, con todos los síntomas del COVID, se llama a los CEFAM cercanos, concurren. Allí no hay caminos ni pavimentados ni nada, no hay caminos, hay que cruzar un río, no hay un puente. Hace mucho tiempo que estaba planeado un puente, pero como son localidades tan pequeñas, nunca las recomendaciones sociales o económicas, claro, son posibles, por lo tanto se postergan. Y por lo tanto la única posibilidad, la que tomaron los familiares y el personal de salud, fue cargarlo, bajarlo por una pendiente, subirlo a una balsa de Plumavit, cruzar el río con los familiares, el yerno con Nivaldo, empujando la balsa hasta llegar, ¿no es cierto?, al otro lado donde lo esperaba la ambulancia y de ahí lo trasladarlo hasta el hospital de Castro. Hoy él está en el hospital de Castro, está grave, está ayudado con oxígeno y los familiares entraron en cuarentena, pero la cuarentena la empezaron a hacer en una bodega, tuvieron que instalar en una bodega, instalaron una carpa y entonces empezaron allí a hacer su cuarentena. Y nosotros hoy día ya, hemos conseguido dos cosas. Te lo voy a adelantar. Le solicitamos a la autoridad sanitaria que urgente traslade a esta persona a una residencia sanitaria. Sí, me acaban de informar que a las 7 de la tarde lo van a llevar. Y lo segundo, que hoy el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado la construcción del puente sobre ese río, ¿ya? Y entonces dicen que hay ya más o menos 530 millones de pesos para la construcción del puente de madera, 56 metros, pero después de todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, se anuncia hoy día de que ya es posible construir el puente. Esto ocurre en muchos lugares aislados. Esto no es solamente Chonchi, Cucao, Huentemó, son muchos los lugares aislados. Piensen en todos aquellos lugares, ¿no es cierto?, en marginados de Chile, en cada uno de los lugares. Yo reclamo mucho por lo que ocurre en las islas de Chiloé y nosotros tenemos que prestarle más atención también a esos lugares. Si usted me permite un 30 segundos, en Chiloé más de 30 islas habitadas con 16 a 18 mil habitantes. Imagínense las islas desertores en el mar interior de Chiloé. La gente sufre lo mismo y nuestros problemas de desigualdad, de incapacidad del Estado por llegar con salud, con vivienda, con educación, con caminos, son los mismos en cada uno de los lugares. Y ese es un poco el reclamo. Queremos que nuestro vecino se salve y estamos rogando para que se salve. Me impacta lo de la alcaldesa Claudia Pizarro, me impacta su discurso, ¿ya? Porque en realidad lo único que queremos es que la gente tome conciencia de esto, que tome conciencia de lo que pasa, que esto es grave, que esto no es un juego, que esto en realidad, y aquí se requieren medidas drásticas, ¿no es cierto? Pero también nos encontramos con este tipo, ¿no es cierto?, de problemas que estamos denunciando. Bueno, vamos solucionando los problemas, pero tenemos dificultades grandes también aquí en la región con la situación del COVID. De hecho, Chiloé ingresó, según entiendo, este jueves a cuarentena, una situación que no es menor, son varias de las comunas.
Mira, tenemos en la región como 3.700 casos activos, en más de 1.000 casos en Chiloé, y hoy día en una conferencia de prensa, entiendo que era del Ceremi de salud, ¿no es cierto? Y si no era el Ceremi, era el jefe del Centro de Responsabilidad de Atención Cerrada del Hospital de Castro, sí, era don Manuel García, que decía: podemos llegar a un escenario catastrófico pronto. Dice que necesariamente puede significar que pacientes se enfermen gravemente y llegar a una situación del que se nos mueran los pacientes y que no hemos llegado a atender. Entonces el profesional dice que hoy Chiloé amaneció con más de 1.000 casos activos y en los próximos días va a haber al menos 100 hospitalizados, probablemente entre 30 y 40 pacientes van a requerir de asistencia ventilatoria o llegar a una unidad de cuidados intensivos. Eso, ¿no es cierto?, además de los pacientes que ya tenemos actualmente en el hospital. Diputado, para entender la gravedad de las cifras que usted nos entrega y la realidad de Chiloé, ¿con cuántos hospitales cuenta Chiloé? Chiloé tiene 5 hospitales hoy día, 5. Los más importantes, probablemente el más importante el de Castro, luego, ¿no es cierto?, el de Ancud, y luego lo sigue Quellón, Achao y Keilen, pero fundamentalmente el hospital centro es Castro, ese es fundamentalmente. Entonces tú tienes dificultades mayores porque aquí se toman decisiones. Siempre las decisiones son contradictorias porque muchos quisiéramos que los controles sanitarios, las aduanas sanitarias sean muy fuertes, pero resulta que, por ejemplo, Chiloé, estos lugares, Chiloé, no solamente Chiloé, toda la zona sur, vive mucho del turismo. Entonces también hay mucha presión para que se abran los aeropuertos y entonces para que vengan las líneas aéreas, para que no se pongan tantas trabas para el ingreso, ¿no es cierto? De hecho, eso fue hace un par de semanas, ¿o no, diputado? Hace un par de semanas vi la imagen del senador Moreira llegando en un vuelo directo a Chiloé. Entonces, mira, o lo uno o lo otro, ¿ya? O sea, ¿no es cierto? Yo creo que al final tenemos que tomar una decisión entre todos, decir, ¿no es cierto?, que lo que nos ocurre es grave, es gravísimo, y entonces si queremos cuidarnos, ¿por qué no esperar un poco, tener la paciencia? Ahora, necesitamos también que el Estado ponga los recursos suficientes como para que la gente que vive del turismo, o sea, si una familia tiene 4 o 5 camas disponibles, ¿no es cierto?, y que enero y febrero eran sus meses fuertes para trabajar para vivir durante el año, ¿no es cierto?, que haya algún tipo de compensación, de ayuda hacia ellos. Eso hay que hacerlo, eso es posible hacerlo. Entonces, pero tú tienes que tomar una medida. O abres esto y permites, ¿no es cierto?, que colapse todo, porque yo creo que hoy día la situación en materia de salud en Chiloé definitivamente está descontrolada, por los mismos informes de la autoridad sanitaria, no son inventos míos, la autoridad sanitaria está descontrolada, en la región tenemos problemas, en Puerto Montt tenemos problemas gravísimos. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una sola decisión, no estar, ¿no es cierto?, poner cara linda a unos y caras feas a otros, no, tenemos que tomar una decisión, y yo creo que eso es lo importante, ¿no es cierto?, que nos tiene que ocurrir. Ahora estamos en cuarentena, casi todo Chiloé está en cuarentena, sí, y probablemente, ¿no es cierto?, vamos a estar todo el mes de enero en esta situación. Diputado Asensio, gusto en saludarlo. Hola, José querido. Julita querida, gracias por tu mensaje y tu llamado. Después vamos a estar analizando qué fue lo que le sucedió. Yo lo estaba echando de menos. El Codo Gate. Codo Gate, el Codo de José. También se suma... alcaldesa Pizarro. Oye, saludemos a Claudio Rojas todo también. Todo mi respeto. Y lo que ocurre es que ustedes no saben el trasfondo del Codo Gate. ¿Cuál? La mordedura de la planta carnívora que me regaló Claudio Rojas. Ya le vamos a explicar de qué se trata y por qué el José terminó en la clínica a partir No quiero dejar en la línea al diputado Asensio. Diputado Asensio, lo escuchaba con mucha atención y esto es un déjà vu para nosotros aquí en el Hola Chile. Me atrevo a interpretar a mis compañeros de panel, porque la verdad es que escuchamos alcaldes prácticamente de todo el país, diputados también de todo el país que representan a distintas zonas, a senadores también por distintas circunscripciones, diputados por distintos distritos, y se repite una y otra vez, digamos, el mismo relato respecto de la falta de medidas del gobierno central que sean adecuadas y adaptadas a las regiones y a las comunas, que cada comuna es distinta a la otra,
aquí la verdad hay un correlato entre los alcaldes, las seremías y el ministerio que no es el mejor. El punto es qué han hecho ustedes por mejorar la comunicación interautoridad, que es algo que venimos diciendo desde marzo. Es decir, el diagnóstico está muy claro. El gobierno, por alguna razón, yo no voy a atribuir malas intenciones, pero por alguna razón mantiene un diseño del manejo comunicacional a nivel político de esta pandemia, dentro del cual no considera la opinión de alcaldes, de algunos seremis, de algunos gobernadores, y se produce una suerte de himno del ruido, donde al final terminamos con números discordantes, con decisiones que no se aceptan, con parte de la población en una conducta insurrecta, con comerciantes que no quieren cerrar, con otros que quieren ir a la playa. La pregunta es la siguiente: ¿qué han hecho ustedes desde el Parlamento por hacerle ver al gobierno que aquí el diálogo está mal diseñado desde el gobierno central? Todo lo que ha sido posible, todo lo que ha sido posible. Te doy dos líneas de respuesta. Uno, hemos respaldado y probablemente mejorado todas las iniciativas del gobierno destinadas a ayudas económicas, todo lo que sea posible. Hemos presionado para que haya más ayuda, para perfeccionar, ¿no es cierto?, los proyectos que el gobierno viene. Y luego nosotros tenemos contacto en nuestra tarea de fiscalización y de representación. Nosotros tenemos contacto directo con nuestras autoridades, no solamente con el Seremi de Salud, con las intendencias, también con los ministros, y se le explica de mil maneras. Pero ¿qué sacas tú con sacar, no sé, cada día aprobar 7 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados, aprobados algunos por unanimidad, ¿no es cierto?, dirigidos al gobierno central, a las autoridades del gobierno central? Y entonces tú vas acumulando una cantidad de oficios, de papeles, de peticiones, cuando al final, ¿no es cierto?, no somos capaces de procesarlas y de tomar razón de ellas. Yo te aseguro, mira, si nosotros tuviésemos iniciativa en materia económica podríamos hacer más, pero no la tenemos, la tiene el gobierno. Y nuestra capacidad de repente de fiscalización y de representación a veces termina en reyertas, ¿no? Yo no quiero pelearme con el gobierno, yo soy oposición, pero claro, yo creo que en este momento nosotros tenemos que colaborar, nosotros tenemos que ayudar, pero el gobierno tiene también que dejarse ayudar, o sea, tiene que escuchar, tiene que entender también, ¿no es cierto?, de que hay otras voces, que hay otras ideas, que hay otra gente que está planteando, ¿no es cierto?, algún tipo de soluciones que pueden ser consideradas. Entonces, mira, yo lo único que te puedo decir es tener la tranquilidad y la seguridad que nosotros tratamos de hacer todo lo que podemos. Ahora, claro, hay un gobierno. A mí me encantaría que el gobierno tuviese en realidad que escuchar también a las regiones. A veces los seremis de salud, muy importante en cada una de las regiones, tienen opiniones, tienen visiones, pueden hacer aportes, pero resulta que muchas de las decisiones, o toda la inmensa mayoría de las decisiones en este tema, se toman en Santiago. Y ese es un problema. Y ese es un problema porque no entiende, no comprende, no tiene la visión, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros acá. Pero mira, honestamente, seguimos todos dispuestos a colaborar, pero tenemos que tener una sola dirección, un solo norte y entender, ¿no es cierto?, que los chilenos nos necesitan a todos. Y como decía la alcaldesa, este no es un problema de ideologías, este no es un problema de posiciones, mira, yo soy de gobierno, el otro de oposición, no tiene sentido, eso no tiene sentido. Y la gente tiene que creer que esto es serio. No podemos seguir, ¿no es cierto?, divulgando mensajes que dicen, no, si aquí, ¿no es cierto?, con esta otra enfermedad ya se murieron muchos millones más, no, si aquí con esta vacuna le quieren implantar un chip, ¿no es cierto?, para vigilarlos, no, mira, tenemos que terminar con la tontera, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que contribuir a no repetir, ¿no es cierto?, esas tonteras. Entonces yo creo que todos, yo te digo, por lo menos, ¿no es cierto?, lo que yo he visto, yo te digo, ¿no es cierto?, el compromiso nuestro, el compromiso total. Y nosotros tenemos que estar con la gente, al lado de la gente, entendiéndolo, escuchándolo, viendo qué es lo que pasa. Eso es lo que tenemos que hacer.